caso Venezuela, nosotros hemos sido claros en apoyo a los procesos de incrementales de presión y de sanciones sobre el régimen, sobre la dictadura bolivariana. Algo que era absolutamente imprescindible y que quizás debería haber empezado antes. Creo que se perdieron posibilidades institucionales, específicamente durante el año 2016 con el referéndum revocatorio, que terminó malamente en uno de esos procesos de diálogo inducidos en los cuales simplemente el que salía perdiendo era el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano perdió mucho en ese contexto porque nunca más volvió a tener la fuerza que tuvo en la calle en esos días, que logró prácticamente 4,5 millones de personas manifestando, protestando e impulsando una solución institucional, una solución democrática para el país. Y cuando vemos en perspectiva, en función de esta nueva propuesta de Estados Unidos, entendemos muy claramente el despropósito ético de la dictadura en cuanto a la utilización del instrumento del diálogo en los últimos 4 o 5 años. Con mucha claridad, o sea, muchos de estos diálogos, la supuesta contrapartida que pedía el régimen era el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos. Hoy, cuando el régimen tiene la oportunidad de negociar directamente con Estados Unidos el levantamiento de esas sanciones, obviamente su reacción es negativa, porque involucrarse en un proceso de negociación con Estados Unidos con objetivos de alcanzar una transición democrática no es su objetivo, no es lo que la dictadura ni los dictadores quieren, que simplemente los procesos anteriores claramente eran marcados por la necesidad del régimen o de resolver una crisis puntual que tuviera en ese momento, ya sea política o social, o simplemente ganar tiempo o buscar una forma de legitimarse. Y eso lo vimos recurrentemente, ya sea en el diálogo de marzo-abril del 2014 con la misión de UNASUR, lo vimos en 2016 y en los años subsiguientes con el proceso de Zapatero. Lo vimos en diálogos en los cuales supuestamente terceros o cuartos países iban a levantar las sanciones de Estados Unidos a través de ese proceso negociador, lo cual era un absurdo directo sin el involucramiento directo de la primera potencia mundial. Y creo que queda mucho camino por recorrer. O sea, queremos... Desde la OEA queremos, necesitamos y la consistencia con los instrumentos del sistema jurídico interamericano, y por lo tanto queremos y necesitamos un hemisferio libre de dictaduras. Eso es un imperativo moral y un imperativo político en función de los instrumentos que tenemos: la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, las convenciones americanas e interamericanas de derechos humanos. Esta necesidad, este imperativo, a veces ha quedado diluido en función de determinados intereses que han prevalecido. O sea, obviamente trabajó durante años el régimen bolivariano en acercar voluntades en función de determinada generosidad, entre comillas, en términos energéticos, en términos petroleros. Algo que ni siquiera era inventado por el régimen, sino aprovechado por el régimen para generar un contexto político favorable. Eso llevó a que durante años, en el marco del sistema interamericano, el régimen no perdiera ninguna elección. Durante años contó con la impunidad
frente a los órganos políticos de la organización. Eso lo comenzamos a revertir a partir del 2015 mismo, donde empezamos a denunciar basados en hechos, nada más. O sea, a veces se hablan de las opiniones políticas del secretario general. Las opiniones políticas del secretario general no son opiniones políticas, son hechos. Cuando me refiero a temas puntuales de violaciones de derechos humanos, me estoy refiriendo a los hechos puntuales de la tortura, de las detenciones arbitrarias, de las ejecuciones extrajudiciales. Eso no es una opinión política, eso son hechos. Cuando hablamos de los niveles de corrupción, también nos referimos a hechos y a las cantidades que se han robado y cómo eso ha afectado el funcionamiento integral del país y del sistema social venezolano. Cuando decimos que la peor sanción es la corrupción de la dictadura, está basada también en hechos, o sea, en las decenas de miles de millones de dólares que se han robado. Y eso definitivamente ha sido un costo demasiado fuerte, demasiado pesado para el pueblo venezolano. Cuando nos referimos a sus conexiones con el narcotráfico, también nos referimos a hechos, nos referimos a acusaciones formales, acusaciones que se han formalizado en este tiempo en Estados Unidos, pero acusaciones que ya estaban implícitas en las sanciones a los principales funcionarios del régimen y a los dictadores, al congelamiento de los fondos que provenían del narcotráfico, etc. Cuando nos referimos a la catástrofe ambiental en el Amazonia, también estamos refiriéndonos, en el arco minero, estamos refiriéndonos a hechos, a lo que está ocurriendo de verdad en el país. Entonces, tenemos que enfrentarnos a estos hechos, tenemos que revertir estos hechos. El apaciguamiento de las dictaduras no ha sido una práctica que haya funcionado en el mundo. Es la presión sobre las dictaduras que lleva a revertir esos procesos. Y es la necesidad de que esa presión sea incremental y que las amenazas sean creíbles, realizables, que lleva a revertir esos procesos. El costo político de las dictaduras hoy es diferente a lo que era además en los 70, en los 80. Hoy las dictaduras que tenemos en el hemisferio son prácticamente dictadura costo político cero. No tienen costo político el descalabro de los sistemas de salud en Venezuela, no tiene costo político las ejecuciones extrajudiciales, no tiene costo político los torturados, no tienen costo político los presos políticos, no tiene costo político la ineficiencia absoluta, el colapso absoluto del sistema productivo, no tiene costo político el haber destruido a PDVSA, nada tiene costo político para esta dictadura. Entonces el costo político tiene que venir por otro lado, tiene que venir sobre la presión directa que tiene que ejercerse sobre los dictadores y sobre el sistema dictatorial para que así ocurra. La propuesta de incrementar sanciones definitivamente es necesaria y es un imperativo. El sistema y no podemos permitir que las dictaduras se escondan detrás del coronavirus, del COVID-19, para victimizarse. O sea, sabemos que el sistema de salud venezolano estaba colapsado antes del COVID-19. Sabemos que para ellos el costo político de que los niños murieran de desnutrición o murieran por no tener anticonvulsivos o por no haber sido vacunados de la gripe existía antes de cualquier sanción y existía antes ese colapso antes que viniera el coronavirus. Por lo tanto, ese esquema en el cual ellos quieren montarse y victimizarse definitivamente no es así. Con un agravante hoy en el marco de la pandemia respecto a las dictaduras, la falta de transparencia que tienen las mismas. O sea, imagínense que la dictadura bolivariana escondió durante años miles de ejecuciones extrajudiciales. Claramente lo hizo y se lo escondía al resto del mundo. O sea, nosotros lo denunciamos en el 2000
en el 2015 en la carta que dirigimos a Tibisay Lucena y fuimos fuertemente criticados por algunos al respecto. O sea, recién eso apareció como una realidad en el mundo, para el resto del mundo, cuando el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Algo que esto nos venía pasando desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2002. Años de ejecuciones extrajudiciales, años ocultando miles de ejecuciones extrajudiciales. Ese despropósito de tener esa capacidad que tienen las dictaduras de falsear la realidad médica, de falsear la realidad social del país, es algo que directamente va a ser utilizado durante esta pandemia. O sea, si quiere enfrentarse a la dictadura, es imperativo, obviamente, la democratización del país para mejorar su sistema de salud, para que su sistema de salud sea viable y sea manejable. Y eso implica, obviamente, un proceso incremental de presión sobre el régimen. La combinación de los tres elementos de la propuesta de Estados Unidos son para nosotros un camino muy claramente marcado hacia adelante. O sea, es las acusaciones formales a los dictadores, una propuesta de que acá hay un camino para una solución política, y una tercera que es la operativa de seguridad en el Caribe. Entonces, esos tres elementos conjuntamente son parte del proceso. Esos elementos tienen que mantenerse, tienen que fortalecerse, tienen que ser más fuertes.